ahora recientemente he vuelto otra vez a mover mis redes y a publicar cosas y a hacer este emprendimiento, pero yo reconozco, y las personas que me conocen, que yo he tenido etapas de silencio sepulcral, ¿no es cierto? Y es justamente porque me refugio en el anonimato. Entonces, en ese sentido, es difícil para mí, por lo menos, es tremendamente desafiante. Uno se apaga cuando todavía no encontró su lenguaje. Wow, qué fuerte eso. Y digo porque a mí también me pasó. Yo empecé a manejar mis redes más o menos en el 2016 o 17. Y me costaba y no me salía y lo dejaba por 3 meses y volvía con un video. A la gente sí le gustaba lo que yo hacía. Pero al que le costaba hacerlo era a mí, porque era un esfuerzo tremendo encajar en un formato, tratar de hacer un video muy trabajado, así. Pero a medida que iba pasando el tiempo y yo tenía, digamos, más práctica en eso, me di cuenta de que nadie me juzgaba, el único que me juzgaba era yo. Ahora hago al día un montón de historias, hablando cosas que me interesan y no la pienso, o sea, es como que se me ocurre algo y ese ratito ya, digamos, ya es material. Comparto con la gente, hago preguntas, me responden, tengo una comunidad, a pesar de que, bueno, ahorita son 3.000 seguidores, puede ser poco, mucho, no sé, pero para mí son lo máximo esas 3.000 personas, porque te aseguro que yo tengo un vínculo con mi comunidad súper fuerte. Pero mi lenguaje es ese. Yo lo encontré, no sé, el año pasado, durante la pandemia, después de, como te digo, 3 años de intentar. Y no era que intentaba ser influencer, sino que me costaba hacer o sea, manejar mis redes. Ahora es un juego. Me divierte, me encanta, me fascina y es, como te decía hace rato antes de que empiece la grabación, lo que para otras personas es sentarse a jugar Play, para mí es sentarme a producir para mis redes. O sea, me divierte hartísimo, de verdad lo disfruto y espero siga siendo así. Es un lenguaje que ya encontré. Todos tienen un lenguaje distinto. Me parece súper válido que la integración y la verdadera capacidad de ser creativo en el sentido completo de la palabra va a venir solamente para la persona que se gastó la cantidad de tiempo en construir sus rudimentos, ¿no? El que tuvo flojera en hacer las bases no tiene la capacidad de ser completamente creativo. Y me encanta esta diferencia que haces entre entender la plata como propósito o entenderla en realidad como una consecuencia. A mí me gusta hacer mucho una comparación de esto con el cuerpo y el movimiento, donde si tu propósito es movimiento, es decir, moverte, ¿no? Y encontramos un sistema o una manera que te guste, que te agrade, que te sea sostenible en el tiempo, la consecuencia inevitable será que tu cuerpo va a lucir de cierta manera acorde a cómo tú lo mueves, ¿no es cierto? Exacto. Pero que sea una consecuencia, que no sea un... Total. Es decir, pero como... espera, te corto. Vamos un poquito más atrás. Ya. ¿Qué es lo que haces vos? Sé las cosas que haces, pero no sé cuál es el nombre a lo que vos te dedicas. Yo siempre tuve mucha inclinación a admirar gente. Entonces, cuando aparecía por mi radar una persona que era excelente o destacaba o era admirable en algún sentido, todos mis sentidos se iban ahí. Y adentro mío algo decía, quiero ser así, quiero ser como esa persona. Ese impulso motor me empieza a llevar por un camino. Entonces, recorriendo ese camino, yo identifico sin lugar a duda que existe dentro de cada persona que yo me encuentro un potencial enorme. Ese nivel de admiración que yo sentí por mi maestro de Kung Fu o por alguna otra persona, ese nivel de persona admirable está dentro tuyo, dentro de todas las personas. Tu pasión básicamente es ayudar a las personas a encontrar su superpoder. Exacto. Yo soy de esas personas que pensaba que todo el mundo sabía lo que quería hacer en su vida. Después tocó llegar a la universidad y resulta que ninguno de mis compañeros sabía lo que quería. Yo era el único que estaba súper entusiasmado. Yo era de los niños que parecía boludo porque se quedaba mirando una imagen así por media hora, digamos. Pero en mi cabeza lo que pasaba era, ¿cómo habrán hecho para que ese piso se vea así, digamos? Siempre mi obsesión fue hacia las imágenes en sí. Y eso nunca cambió, sigue siendo así hasta el día de hoy. En algo material, no puedo decirte qué es lo que quiero. Lo que sí te puedo decir es que me hace feliz producir
videos de cualquier manera Ya. que generen una emoción en quien los ve. Yo vengo de una familia de artistas. Mi abuelo era músico. Fundó la primer banda, la primera orquesta en Santa Cruz de la Sierra. Benigno Aguilera, búsquenlo. Yo le pregunté a él una vez de dónde sacaba esas melodías, ¿no? Porque no había internet, Claro. no había muchas maneras de poder aprenderte algo. Y él dice que pagaba su entrada al cine la cantidad de veces suficientes para poder escribir las notas. Entonces imagínate no sé, esas astucias de tener que pagar las veces que sea el cine para entrar y escuchar un pedazo de la canción y copiarla y poder tocarla. Eso fue en principio que me empezó a motivar a mí a ser astuto, digamos, a encontrar maneras distintas, a buscármela.